Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este corto tiempo de paz que Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Salvación por medio de la justicia de Cristo, que invita a recibir la vida, una vida nueva, con el carácter de Cristo, para poder realmente recibir una salvación completa en Cristo Jesús, y así vivir una vida cristiana como nuevos creyentes en Cristo, justos en Cristo, perfectos en Cristo, santos en Cristo, obedientes en Cristo, para que se cumpla la promesa de Dios: el justo vivirá por la fe. En este y en más que cualquier otro tiempo, necesitamos una fe verdadera para mantenernos firmes, unidos a Cristo, para enfrentar la crisis final y para estar preparados con un carácter perfecto de Cristo para la segunda venida de Cristo. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en el Nuevo Pacto. Estamos en el estudio número 462 de esta serie de salvación completa de cuerpo, alma y espíritu por fe y gracia solamente en Cristo Jesús, sin obras de la ley, para que la gloria no sea dado al hombre, sino la gloria sea dado a Cristo, el Salvador, que perdona los pecados y cambia el corazón y da una vida nueva, para poder de esa manera ser siervos de Dios, ser hijos de Dios y ser mensajeros de Dios en este tiempo final, para iluminar el mundo con el carácter que es la gloria de Dios. Dios quiere hacer esta obra en los creyentes en una nueva vida espiritual. No estamos hablando de que el ser humano carnal, nacido en este mundo, ha de ser perfecto o ha de predicar el mensaje. De ninguna manera, porque el ser humano con naturaleza pecaminosa no puede nunca llegar a ser obediente y nunca puede llegar a ser santo. Ni nunca Dios puede utilizarlo para predicar el Evangelio. El hombre carnal, egoísta, malogrado por el pecado del egoísmo, el plan de salvación dice debe morir. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la vida de Cristo por fe. La vida cristiana, entonces, es comenzar a vivir la vida de Cristo, que se recibe en el nuevo nacimiento del Espíritu, para poder mantenerse en Cristo permanentemente, conforme San Juan capítulo 15 dice: permaneced en mí, y yo en vosotros, y llevaréis mucho fruto, porque sin mí, dice Jesús, nada podréis hacer. Por eso hoy el cristianismo no puede predicar el Evangelio con poder. Por eso hoy el mundo religioso no puede
tener el carácter de Cristo, no puede manifestar, reflejar el carácter de Cristo, un carácter de amor, un carácter de paciencia, de misericordia, de bondad y de paz y de gozo y alegría. No puede. ¿Por qué no puede? Porque necesita salvación, necesita justificación por la fe, necesita en la justificación perdón y cambio de vida, cambio de corazón, cambio de mente, cambio de propósitos y planes, vivir en los planes de Dios, trabajar en el trabajo de Cristo y vivir en la justicia de Cristo. Ese es el mensaje que el mundo necesita y nosotros necesitamos. Este mensaje de salvación completa fue presentado históricamente en 1888, hace 133 años, en el Congreso de Minneapolis que se realizó con el conjunto o con la asistencia de más de 90 delegados del pueblo adventista, quienes reunidos en aquel congreso que comenzó en Minneapolis el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre, allí en ese congreso Dios presentó este mensaje que estamos estudiando. Aún no terminamos de estudiar todo ese mensaje presentado que estamos tratando de recuperar de todos los escritos que quedaron en libros, en folletos, en revistas, sermones, todo eso. Y hoy estamos estudiando cómo la mensajera del Señor Helena Hardon de White presentó este mensaje de salvación por la justicia de Cristo en relación con la ley de los 10 mandamientos, ya que la Iglesia Adventista había separado la ley del Evangelio, había separado la ley de Cristo, solo se habían quedado con la ley, habían dado más importancia a la ley y menos importancia al Evangelio, a Cristo y a la fe, al amor, a la misericordia y a la justicia. Y por otro lado también, los protestantes evangélicos se fueron al otro extremo, de solamente creer que la salvación es por fe y gracia. Y ellos dicen que ya no necesitamos la ley, y la ley fue clavada en la cruz, dice. Pero en ninguno de ellos, ni los que son guardadores de la ley, ni los que no son guardadores de la ley, no cambia el carácter y no tienen poder para llevar este mensaje al mundo. Entonces hay dos clases de religiosos en este mundo que se han ido a los extremos. Unos se han quedado con la ley, con la letra, con la Biblia, con los testimonios, y otros también profesan creer en Cristo, en su gracia y una salvación sin obediencia a la ley de Dios. Los dos extremos prácticamente no dan ninguna salvación. Entonces los mensajeros del Señor en 1888, la mensajera del Señor Helena Hardon de White, los dos pastores mensajeros, el Dr. Waggoner y el pastor Alonzo T. Jones, presentaron que la salvación verdadera está en comprender el Evangelio unido a la ley unida al Evangelio.
Por eso ellos comprendieron de que la ley cumple ciertas funciones. Una de las funciones es describir el pecado de todos los seres humanos, es mostrar el pecado, es revelar el pecado como un espejo. Y enseguida la ley, ¿qué hace? Advierte el peligro, amonesta que está bajo maldición. Y luego la ley despierta el interés y le muestra el remedio, la solución. La ley dice, yo no tengo la solución, pero yo he venido de Dios, dice. La ley es la copia del carácter de Cristo de Dios. Entonces al creyente le muestra a Dios, a Cristo. En Cristo vas a encontrar, dice, solución al problema del pecado. Cristo murió en lugar del pecador, pagó por todos los pecados de la humanidad, y en Cristo puedes encontrar perdón. Y Cristo vivió, dice, una vida santa, una vida perfecta, una vida de obediencia, una vida sin caer en pecado, una vida de justicia verdadera. Y la ley dice, Cristo te puede dar esa justicia, esa vida, te puede garantizar y te puede implantar en tu vida para que tengas una vida con justicia para cumplir la ley. Para que tengas, dice, un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo, y tengas el amor de Dios en el corazón para cumplir una ley de amor. Ese es el trabajo de la ley. Y la obediencia, dice, vendrá cuando uno acepta a Cristo y tiene nueva vida. Pero el adventismo se quedó solamente con la ley como ayo, como un consejero, como un maestro, como un tutor, como un guía. Y aún dijimos como una niñera. Pero el adventismo rechazó a Cristo, así como los judíos rechazaron a Cristo hace 2000 años atrás. Pero por otro lado, los protestantes y evangélicos y católicos y todos los religiosos profesan aceptar a Cristo y dicen que la salvación es por fe y gracia, pero también desechan, desprecian y anulan la ley de los 10 mandamientos, la palabra de Dios. No quieren cumplir, no quieren obedecer. Entonces, no hay salvación para ambas clases. Entonces hay que unir la ley y el Evangelio, la ley y Cristo, la palabra de Dios, hay que unir con el Evangelio. El Evangelio es, dice, poder de Dios. Romanos 1, 14 al 18. El Evangelio es poder de Dios, dice, para cambiar vidas, para dar mente nueva, corazón nuevo, vida de obediencia, amor. Pero la ley no tiene poder. La Biblia no tiene poder. Es solamente letra escrita, letra desnuda, letra que muestra solamente la pecaminosidad y muestra el deber, lo que el hombre puede hacer. Pero la ley y la Biblia no le dicen que al hombre obedezca, porque sabe Dios mandó la ley y la Biblia no para que el hombre pecador pueda obedecer, porque Dios sabía que el hombre está malogrado, todo el ser, cuerpo, alma y espíritu. No hay cosa buena, dice en el hombre, no hay cosa ilesa, no hay cosa recta, no hay cosa pura, no hay cosa santa, no hay cosa perfecta. Profeta Isaías en el capítulo 1, verso
1 al 10, allí dice que todo el ser humano está enfermo físicamente, mentalmente, espiritualmente, de pies a cabeza. Entonces, ¿cómo en esa condición podría obedecer la palabra de Dios, la Biblia, que es santo, bueno, perfecto? ¿Cómo puede obedecer una ley santa, buena y perfecta? No puede. Por eso Dios no adaptó la ley en 10 mandamientos para que el pecador obedezca y se salve, no, y se santifique, no. Dios no dio la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ni los testimonios para que el hombre pecador obedezca, cumpla y se salve o se santifique de ninguna manera. Sino que la ley y la Biblia nos debe guiar a Cristo, nos debe llevar a Cristo. Cristo hace justo al hombre por medio del nuevo nacimiento. Ahora sí, el creyente unido a Cristo, conectado a Cristo, injertado a Cristo, comenzará una vida de obediencia. Ya no estará bajo la ley, bajo la esclavitud de la ley de los 10 mandamientos. Ahora es libre de la condenación de la ley. Ahora vive encima de la ley. Ahora vive con la ley en el corazón. Ahora es hijo de la ley. Ya no es esclavo. Solo el pecador es esclavo. El cristiano verdadero es santo, es justo, es bueno. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. El pueblo de Dios está conformado por santos, un pueblo santo, real sacerdocio. Apocalipsis 14 dice, los que han comprendido los mensajes de los 3 ángeles y aceptan ese mensaje y lo viven ese mensaje, dice, aquí está la paciencia de los santos. Son santos en Cristo, son hijos de Dios y tienen paciencia y obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora sí, ese pueblo, ese cristiano está preparado para el juicio. La otra función de la ley es ser el código para el juicio investigador. Entonces, ahora vamos a estudiar. La ley de Dios será el código para el juicio investigador. ¿Qué función la ley va a cumplir en el juicio? Entonces veamos la función de la ley en el juicio. Vamos a continuar estudiando en Materiales de Elena White de 1888, página 949. En el estudio anterior nos hemos introducido ya al juicio investigador, al juicio de los vivos. Ha de haber un juicio. ¿Cuándo? En este tiempo. ¿Qué función tiene el juicio? Para decidir quiénes serán dignos de vida eterna, de salvación, y quienes también no serán dignos. El plan de salvación en el nuevo pacto, al creyente verdadero que por medio del arrepentimiento acepta el nuevo nacimiento del Espíritu y del agua, ahora tiene la oportunidad de permanecer en esa condición santa, perfecta y justa, unido a Cristo. Pero si no permanece y se queda apartado, separado en apostasía de Cristo, entonces ese creyente que ya tenía la salvación, ya tenía a Cristo, ya tenía la justicia, ya tenía el amor, ya tenía todo, ahora al haberse apartado de Cristo, al haber vuelto a la vida carnal, a la vida egoísta, y si no buscó al abogado, al intercesor, se queda allí y perderá la salvación.
por más que siga predicando el Evangelio, por más que siga en la iglesia, por más que siga en la vida religiosa, perderá la salvación. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo va a condenar, porque volvió a la vida carnal. El hombre carnal, con sus obras carnales, es enemigo de Dios. Romanos 8:7. Entonces ya no tiene el carácter de Cristo, tiene un carácter humano, religioso con la justicia propia, justicia humana, justicia por las obras de la ley. Es una vida externa, apariencia de piedad. Pero la ley de Dios en el juicio juzgará y llegará hasta a los motivos, a los pensamientos, a las intenciones, a los deseos, y será desaprobado en el juicio, y su nombre será retirado del libro de la vida, que estaba como candidato a la vida eterna, ahora sí será colocado, dice, en el libro de la muerte. Perdió la salvación, así como Adán y Eva perdieron la vida eterna por desconfiar de Dios y por creer en el enemigo que les había dicho no moriréis. Entonces por eso vale la pena estudiar para no caer en los errores que el hombre carnal puede caer. Y todos los que rechazan a Cristo entonces, rechazan el carácter de Cristo, en el juicio ya no tendrán el carácter perfecto de Cristo. El hombre nunca puede ser perfecto, entonces en el juicio nunca puede ser aprobado. El hombre nunca puede vivir sin caer en tentación. Siempre el hombre manifestará flaqueza, debilidad, mala inclinación al pecado, malos deseos. Siempre ofenderá, siempre estará de ira, siempre estará de cólera. Entonces, con ese carácter, en el juicio quedará desaprobado por la ley. La ley pide carácter perfecto, vida santa, sin defecto, sin mancha, sin ningún pecado. Por eso el pueblo adventista en 1888, que rechazó a Cristo y su justicia, en el juicio, dice, tendrá que enfrentar y quedará desamparado y desaprobado. Así como los judíos quedaron desamparados sin Cristo, sin esperanza, y fueron desamparados en el año 70, cuando los romanos invadieron Judea y Jerusalén. Y todo el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, y por rechazar a Cristo, todos murieron. Así también en este tiempo, todos los que queden desaprobados en el juicio serán destruidos por los poderes de este mundo que están uniéndose. Y ya la destrucción está empezando. Ezequiel capítulo 9, allí dice de que todos aquellos que no han sido aprobados en el juicio y no han recibido el sello de Dios, serán destruidos, dice, por aquellos ángeles destructores que comenzarán por la casa de Dios. Entonces ahora continuemos estudiando. Dice así, Materiales de Elena White, 949. No es tiempo ahora para nosotros que afirmamos guardar los mandamientos de Dios, postrarnos al lado de los transgresores,
viendo con los ojos de ellos y oyendo con sus oídos y comprendiendo con sus sentidos pervertidos. No es tiempo de estar, dice, ¿con quiénes? Con los transgresores, escuchando todo lo que el mundo escucha, viendo todo lo que el mundo ve en las ciudades, porque eso nos puede contaminar, porque nosotros, dice, que afirmamos ser los guardadores de los mandamientos, no podemos contaminarnos. Dios dice, yo soy un Dios santo, no toquéis, dice, las cosas de este mundo. Debemos avanzar juntos, debemos trabajar con una unidad, ser santos en la vida y en el carácter, y no más inclinar las rodillas para el ídolo, para los ídolos de las opiniones de los hombres o para cualquier lujuria vergonzosa. ¿Cómo debe ser el pueblo de Dios? ¿Y cómo debía ser el pueblo de Dios en 1888? Debían trabajar en unidad para salvar almas activamente todos los días, los hermanos, trabajando unidos en una vida santa, dice, y con un carácter perfecto. Pero como rechazaron a Cristo, no tuvieron vida santa ni carácter perfecto, y el pueblo adventista quedó desamparado hasta el día de hoy. Pero Dios todavía tiene misericordia personalmente de cada adventista. Aún Dios tiene misericordia de los judíos, de los protestantes, de los evangélicos, de los católicos, y en el mundo los que no han escuchado la palabra de Dios. Dios tiene misericordia y en este tiempo llama a todos para que puedan aceptar la palabra de Dios, la ley de Dios, no para obedecer, no para cumplir, sino para que la palabra de Dios, la ley de Dios, la Biblia, nos pueda llevar a Cristo. Ese es el objetivo. Y para que, justificados por la fe en Cristo, podamos recibir una vida de obediencia. Ese es el mensaje para este tiempo. Pero una vez aceptado a Cristo, haciendo la entrega de nuestra vida, por fe y gracia, recibiremos el amor de Dios en el corazón, en una nueva vida, con un corazón nuevo, mente nueva, espíritu nuevo, todo nuevo. Ahora sí, todos los que puedan nacer del espíritu y del agua, conformarán el pueblo de Dios. Ahora sí, todos ellos se unirán con el amor en el corazón, con el Espíritu de Dios, y trabajarán unidos en este tiempo, en tiempos difíciles, y serán santos y tendrán carácter perfecto de Cristo. Ese es el llamado. No debemos más traerle al Señor la ofrenda de un alma contaminada y manchada por el pecado. Así como antiguamente en el plan de salvación en el santuario, el pueblo de Israel no podía traer corderos manchados, corderos enfermos, porque el cordero representaba a Cristo y el cordero era sustituto representante del pecador. En vez de que el pecador pueda morir, porque era pecador, la paga del pecado es muerte, el pecador, en lugar suyo, como sustituto, traía un cordero, y el cordero tenía que morir en lugar del pecador. Y ese cordero representaba también a Cristo. Tenía que ser limpio, puro, santo, sin mancha, sin enfermedad. Si no, era rechazado por los sacerdotes en el santuario. Así hoy, el creyente debe ser santo,
limpio, puro, perfecto. Pero no estamos diciendo que el pecador en vida carnal debe ser perfecto. No está pidiendo el plan de salvación carne santa. El ser humano nacido de carne con corazón egoísta no está diciendo que debe ser santo, perfecto, puro, limpio, no. El hombre pecador debe morir, debe ser desechado. Cristo quiere purificar nuestra vida, nuestro templo, nuestra casa, nuestra vida, así como purificó el templo de Jerusalén. Y quiere dar nuevo nacimiento, vida espiritual. En esa vida nueva, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura, nueva vida, es el que debe mantenerse santo, perfecto, puro, justo, con el carácter de Cristo, para estar preparado para el juicio de los vivos. Pero el pueblo adventista rechazó y perdió esa vida nueva de Cristo, la justicia de Cristo. Y ahora viene la sentencia para el pueblo adventista. Dice así: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fuesen hechos los prodigios que en vosotros se hicieron, hace mucho que se habrían arrepentido, con saco y con ceniza. Por eso yo los digo que habrá menos rigor, castigo para Tiro y Sidón en el día del juicio que para vosotros, adventistas del séptimo día. Y tú, Capernaum, dice adventista del séptimo día, que te levantas hasta el cielo, serás abatido hasta el infierno. ¿Por qué? Por haber rechazado a Cristo. Eso mismo confirma en la revista Heraldo del 1 de agosto de 1893, que está escrito en Eventos de los Últimos Días, página 45. Dice así: de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella. Cristo dice: ¿quién es el que se jacta de la luz? ¿Quién es el que se jacta que tiene los 3 mensajes angélicos? ¿Quién es el que se jacta que tiene la ley de los 10 mandamientos, que es guardador del sábado? ¿Quién es el que se jacta que es la iglesia Laodicea? Y dice: no hay octava iglesia, nosotros somos la 7ª iglesia, dice Laodicea. ¿Quién se jacta? Los adventistas del séptimo día. Pero sin embargo, no andan en la luz, no tienen vida espiritual, no tienen la justicia de Cristo, no tienen el carácter de Cristo, no son cumplidores de la ley perfectamente, no pueden predicar el Evangelio con poder. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios de ellos? Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz y que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Así que el pueblo adventista, por haber rechazado este mensaje que estamos estudiando, estamos tratando por la gracia de Dios recuperar.
por haber rechazado a Cristo nuestra justicia, por haber rechazado la ley verdadera, la ley real, el amor verdadero, el evangelio con poder, unido a la ley, por haber rechazado todo eso y por haberse aferrado a la ley, al sábado y al sábado, porque no entendieron que la ley de los 10 mandamientos es solamente una copia, un retrato, una sombra, podemos decir, de la ley verdadera. Por haberse aferrado a la Biblia, a la palabra de Dios, igual los protestantes, los evangélicos, católicos, la Biblia solamente es fotografía de Cristo. La Biblia sola, la ley sola no salva, no santifica, no libera del pecado, no da carácter perfecto. Por más que el hombre obedezca, siempre será imperfecto. Pero la solución está en que la ley nos está diciendo que hay un Salvador. La Biblia nos dice que hay un Cristo Salvador, hay un Dios poderoso que salva. Pero el religioso no quiere aceptar. Entonces, en el juicio será desaprobado, perderá la salvación, los privilegios y todo. Y la mensajera del Señor Elena White escribió en Eventos de los Últimos Días, página 45, lo siguiente: la Iglesia se encuentra en el estado laodicense, de tibieza, de pobreza, desnudo y ciego. Y la presencia de Dios no está en su medio. Por haber rechazado el mensaje de la justicia por la fe, la presencia de Cristo ya no está, dice, en medio de la Iglesia adventista. Es decir, hoy en día lo llaman la Corporación Adventista. Pasaron 133 años, ya no está la presencia de Dios. Por eso el pueblo adventista comenzó a dividirse. Solo el amor de Cristo, el Espíritu de Dios, puede mantener unido. Se ha dividido en miles y miles de iglesias, ministerios, grupos. Pero siguen siendo adventistas, guardadores de la ley, aferrándose a la ley, queriendo cumplir estrictamente, queriendo reformarse externamente, pero internamente el corazón, la mente permanece igual, no hay cambio. ¿No han comprendido de que la ley nos santifica por más que uno obedezca? La ley nos salva. La ley no limpia los pecados. La ley no da poder para permanecer firme en estos días finales. La palabra de Dios no da poder, no salva, no santifica. Igualmente a todos los que se aferran a la Biblia. Necesitamos. ¿Quién es la ley original? Cristo. ¿Quién es el amor verdadero? Cristo. ¿Quién es la justicia verdadera? Cristo. Cristo es todo. La ley apenas es un medio que Dios ha provisto para conocer nuestra condición, que estamos en peligro, y para huir, para escapar, para encontrar a Cristo. La Biblia también cumple la misma función, los testimonios también. En vano los adventistas quieren cumplir los testimonios, no van a poder. El pueblo de Israel no pudo cumplir la ley. Necesitamos a Cristo crucificado. Entonces, así el verdadero adventista, evangélico, protestante, católico, se acepta a Cristo sin despreciar, sin rechazar la ley, entonces
estaría preparado para el juicio. Se está realizando un juicio en el cielo, un juicio investigador, porque Dios toma nota. Los ángeles de Dios están tomando nota todos los días. La vida de todas las personas, sean religiosos o no religiosos, sean cristianos o no cristianos. Pero ha de haber dos clases de juicio. Juicio investigador en este tiempo, ¿para quiénes? Para los verdaderos religiosos. Y para los que no son verdaderos religiosos y para los que nunca han aceptado a Cristo, en otras palabras, para los que no aceptan a Cristo, el juicio será ¿cuándo? En el milenio. Y después de 1000 años después de la venida de Cristo pasarán 1000 años y vendrá el juicio final para los que no han aceptado a Cristo. Y para los que han aceptado a Cristo hay un juicio investigador, juicio de los vivos en este tiempo. Vamos a entonces aprender qué es lo que la mensajera del Señor Elena White presentó acerca del juicio investigador en 1888, lo cual no se llevó a cabo el juicio en ese tiempo. Hoy se realizará el juicio de los vivos, los que estamos en vida y los que aceptamos a Cristo y la ley de Dios. Tendremos que pasar el juicio. No estaremos presentes en el juicio en el cielo, pero los libros hablarán. Nuestra vida hablará allí. Se examinará nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, palabras, acciones, todo. Y de acuerdo a eso, se tomarán las decisiones. Allí entonces, la ley de Dios nuevamente será el código de justicia. Vamos a leer entonces Materiales de Elena White de 1888, página 374-375. Expresamente, solamente estamos ciñéndonos o solamente estamos estudiando cómo el juicio fue presentado por Elena White en el Congreso de 1888, nada más. No estamos, ya hemos estudiado en toda la Biblia, en todos los libros del Espíritu Profecía, ya en los estudios anteriores acerca del juicio investigador, cuando hemos estudiado el santuario, el plan de salvación en el santuario. Pero ahora solamente nos vamos a ceñir a lo que la mensajera del Señor presentó el juicio en 1888. Vamos a leer, dice así: por la fe se apodera y apropia de la justicia de Cristo como su justicia el pecador arrepentido. Puede ver la santidad, la belleza y la gloria de la ley de Dios y exclamar como David: «Oh, cuánto amo tu ley! Todo el día ella es mi meditación». Entonces, un cristiano verdadero, al aceptar a Cristo, acepta su justicia, su vida de justicia, y también tendrá la ley de Dios escrita en el corazón por el Espíritu Santo. No está hablando de aquí de tener la ley de Dios, de aceptar la ley de Dios escrita y tener en la memoria como conocimiento que el hombre carnal aprende con su mente carnal. No, eso es la primera parte para ir a Cristo. Pero ahora estamos ya en la segunda parte, donde ya la ley de Dios
ya no es obra del hombre, ya el hombre ya hizo su parte en aceptar la ley escrita y en memorizar o aprender como conocimiento. Pero ahora no, en el nuevo nacimiento el Espíritu Santo va a grabar en la mente, en el corazón, en cada tejido, en cada nervio, en cada célula, en los ADNs, en más de 30.000 ADNs que el ser humano tiene. Va a grabar el Espíritu Santo toda la ley, toda la Biblia y todos los testimonios allí. Y ahora el creyente amará, tendrá amor verdadero. Amará la palabra de Dios, la ley, amará a Cristo, amará a Dios y amará a su prójimo como a sí mismo. Y quedará habilitado para el juicio. Y dice, la ley de Dios llega a lo interno, así como las acciones externas de los hombres. Discierne los pensamientos y propósitos del alma. Un hombre puede ser culpable de pecados que solo Dios sabe. Pecados del corazón, de los deseos, sentimientos y pensamientos que solo Dios sabe. La ley de Dios es de hecho un buscador de corazones. ¿Por qué? Porque está escrito en el corazón. Pero si no tiene escrito en el corazón, entonces no ha aceptado a Cristo, entonces no estará su nombre en el juicio de los vivos. Solo los que aceptaron a Cristo y entraron al servicio de Dios, aceptando la ley de Dios, ellos estarán, dice, sus nombres en el juicio investigador. Hay pasiones oscuras y celos y venganzas, odios, lujuria, ambición salvaje que se encubren de la observación humana. Pero el gran Yo Soy lo sabe todo. Los pecados han sido contemplados y aún no se llevan a cabo por falta de oportunidad. Todo ser humano es pecador por naturaleza. Jesús dijo, es un depósito de pecado. De todos los pecados que existen en el mundo, el depósito está en el corazón de cada ser humano. Usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, yo también. Todos somos pecadores igual. Yo tengo en mi corazón ese pecado de asesinar, de robar, de adulterar. Todo está en mi corazón. Solo que quizás no lo he manifestado porque me faltó oportunidad. Usted también igual tiene. Por igual todos hemos nacido pecadores. No hay uno que diga yo soy más pecador y el otro que diga soy menos pecador. Tenemos el corazón lleno de pecado, lleno de egoísmo. Allí está el depósito. Solo que el asesino, el ladrón, el delincuente salió de su corazón porque la oportunidad se le presentó. Pero a nosotros no se nos presentó la oportunidad, pero igual somos pecadores. Y la ley de Dios llega hasta allí, comprendiendo espiritualmente. Así que todos somos pecadores. Por eso dice, el hombre pecador debe morir, para que en el juicio no aparezca. Pero si el yo sigue vivo, el hombre carnal, con corazón egoísta, con sus intenciones, deseos, con sus palabras, acciones, sigue vivo, sigue actuando, entonces en el juicio será desaprobado. Pero si el yo murió y ya no actúa, sino que el hombre espiritual vive, conectado a Cristo, permaneciendo en Cristo, tiene el carácter perfecto de Cristo. Y en el juicio, la ley dirá,
no estás condenado. Has llegado a la medida de la ley. Yo te apruebo. Así que mereces la salvación, dirá. Allí está. La ley de Dios hace un registro de todo eso, dice. Esos secretos, pecados ocultos forman el carácter. La ley de Dios no solo condena lo que hemos hecho, sino lo que hemos dejado de hacer. Así que la ley de Dios no solo condena el mal que hemos hecho, sino lo que hemos dejado de hacer. Por eso el apóstol Pablo escribió en la Biblia: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todos los profesos cristianos, todos los religiosos, sabemos que debemos predicar este evangelio todos los días y no podemos predicar. Entonces, hemos manifestado el pecado y seremos condenados en el juicio. Por más buenos religiosos que hayamos empezado aceptando a Cristo y hemos comenzado con el primer amor, pero hemos perdido el primer amor, se ha enfriado nuestra vida y ahora no podemos predicar el evangelio con poder. Solo podemos trabajar con fuerza humana en el mundo. Somos siervos del mundo, esclavos del mundo y esclavos de la ley, de los 10 mandamientos. Estamos bajo la ley. En el día de las cuentas finales encontraremos un registro de los pecados de la omisión, así como los pecados de comisión. Dios traerá cada obra a juicio con cada cosa secreta. Todas las cosas secretas que Dios conoce, porque Dios es la ley real. Cristo es la ley real, que penetra hasta las cosas más secretas. Porque la ley de los 10 mandamientos solo muestra obras externas. No es suficiente por vuestra propia medida de carácter demostrar que no han hecho ningún mal positivo. El hecho de que uno no ha hecho ningún bien positivo será suficiente para condenarlo como un siervo malvado y perezoso. Aunque haya predicado temporalmente, quizás a la semana, un día, algunas horas, haya hecho obra misionera por cumplir, pero será un siervo malvado. Por eso muchos dirán, como dicen San Mateo 7, 20, 21, 22, Señor, Señor, dirán, nosotros hemos predicado en las plazas. Pero el Señor, ¿qué les dirá? No os conozco, obradores de maldad. Vuestro corazón todavía es egoísta, pecaminoso. Solo externamente ustedes han predicado así esporádicamente, momentáneamente. Son perezosos y siervos malvados. Dios quiere una obra perfecta. La ley exige carácter perfecto. Dios exige ser sus siervos permanentes, que trabajen para Cristo, llevando el Evangelio todos los días activamente, permanentemente, en vida espiritual. Eso no puede hacer el hombre carnal. El hombre egoísta no puede. Se cansa y se estanca. Entonces, el yo, el hombre pecador, debe morir. Por las escrituras de la ley no se justificará la carne. La ley no puede justificar al hombre carnal, con mente carnal, con obras carnales, no. La ley lo condena.
Por eso la vida religiosa, la vida cristiana verdadera, no es vivir haciendo las obras de la carne, en vida carnal, ni con fuerza humana, ni con sabiduría humana, ni con habilidad humana, cumplir la ley ni la palabra de Dios. Eso no va a funcionar. Por eso dicen, el hombre es imperfecto, el hombre siempre va a pecar, dicen, pero Dios le va a perdonar. No. Dios perdona al pecador, al hombre carnal, solo para recibir la justicia de Cristo, vida perfecta. Pero si no está dispuesto a aceptar a Cristo, entonces Dios no puede hacer nada. Dios nunca abatirá la ley al estándar del hombre. No puede rebajar Dios su ley a la estándar, a la altura del hombre pecador. Y el hombre nunca podrá elevarse a sí mismo para responder a sus afirmaciones de perfección. Ahí está, más claro, hermanos y hermanas, no puede existir un escrito. El hombre, o sea, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre con mente egoísta, con su preparación, aunque tenga 10 títulos en el mundo, preparado hábilmente, aunque sea teólogo, predicador, nunca podrá elevarse a sí mismo para responder a las afirmaciones de perfección. La ley original pide perfección, santidad, pureza, consagración. El hombre no puede, tiene que morir. Hay que renunciar al yo. El yo debe morir para nacer a la vida nueva y para ser bautizado. Pero los adventistas y muchos cristianos han sido bautizados sin que muera el yo y no han nacido a vida nueva. Se engañan a sí mismos. Como dice Apocalipsis 3, 14 al 18, te engañas, dice, no sabes, ignoras que sigues siendo pobre, miserable, ciego, desnudo y no tienes la vida perfecta de Cristo. En el juicio, la ley te condenará. Sino que Cristo viene a nuestro mundo y paga la deuda del pecador. Sufre la pena de la transgresión de la ley de Dios. Satisface la justicia de la ley. Y ahora el pecador puede reclamar la justicia de Cristo. Entonces, el pecador no debe quedarse con la Biblia ni con la ley obedeciendo. Primero tiene que reclamar la justicia de Cristo. Cristo ya murió, ya pagó. Ha dispuesto regalar, donar. En el nuevo pacto, por fe y gracia, quiere imputarle como un don gratuito la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo perfecto. ¿Para qué? Para vivir la vida cristiana y para enfrentar el juicio. El juicio en el carácter de Cristo, no en el carácter humano mejorado. Por eso dice la Biblia, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero la gracia no viene para excusar al pecador en la continuidad del pecado. La gracia no puede aceptar o excusar que el pecador siga viviendo en pecado. La gracia de Dios no resta a la ley, sino que establece la ley como inmutable en su carácter. Por eso en Salmos 85:10 dice,
Aquí está la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Todo esto hemos estudiado y ya conocemos. Dios mira a su Hijo muriendo en la cruz y está satisfecho. Y Jesús es llamado Señor Jesucristo, justicia nuestra. Entonces, permite que el pecador por fe se apropie de los méritos de la sangre de un Redentor crucificado a su propio caso. El Señor es mi justicia. Entonces el verdadero creyente tiene que estar preparado para el juicio investigador, para el juicio de los vivos que se lleva en el santuario celestial, con el carácter de Cristo, porque con el carácter humano fracasará y será condenado. Así que hasta aquí ya sabemos cómo es la preparación para el juicio investigador. En el próximo estudio continuaremos cómo será el juicio investigador. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por su amable atención. Gracias a Dios por darnos este tiempo, por darnos su gracia, su espíritu, su sabiduría, porque sin Cristo, sin su gracia, sin su espíritu, imposible continuar estudiando, imposible perseverar en el estudio. La gloria solo es a Dios. Dios nos utiliza como sus instrumentos, nada más. Nosotros somos como barro en sus manos. Solo podemos ser un medio que Dios nos utilice para poder estudiar su palabra. Y todos ustedes, en los diferentes países de este mundo de habla hispana, Dios es el que permite que también compartamos este estudio. Así que gracias a Dios será hasta el próximo estudio. Sigamos confiando y orando al Señor para que nos traiga en vida en el siguiente estudio. Amén, así sea.